Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Bienvenidos a una nueva emisión de Vidas con Propósito, para volver a vivir. Jesús se asombra frente a la fe y frente a la incredulidad de muchos. Hola, muy buenos días, bienvenidos a Vidas con Propósito para volver a vivir. Les saluda Oscar Plata. Hoy continuamos con la serie Los Milagros de Jesús y compartiremos el cuarto tema de esta serie, el asombro de Jesús. Tú nos creaste con un propósito. El asombro de Jesús. Nos acompaña Ángelo Becerra, pastor de la comunidad Vida con Propósito, Iglesia de las Asambleas de Dios de Colombia, quien responderá a este tema. Buenos días, Ángelo, ¿cómo está? Muy bien, Oscar, buenos días. Buenos días también a nuestros oyentes. Gracias por escucharnos. Esperamos hoy ser de bendición para su vida en el crecimiento de la palabra de Dios. Para tu gloria. Les recordamos, apreciado oyente, que usted puede escucharnos a través de la internet por radioprimavera.com. Otra opción por internet es ingresando al Facebook de Radio Primavera. En la parte izquierda del muro encuentra las opciones audio en vivo o video en vivo. También usted, pues, desde luego puede escucharnos a través de la radio tradicional, el 1020 AM. Otra opción que usted tiene es escuchar la programación de Radio Primavera y desde luego escuchar Vidas con Propósito a través de la aplicación para dispositivos móviles, ingresando a Play Store. Usted busca el logo de Radio Primavera y lo descarga en su celular y puede escuchar aquí en vivo todo el día Radio Primavera. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Pastor Ángelo, ¿cómo le gustaría iniciar el programa de hoy? Permítame, Oscar, iniciar con una historia que creo nos va a servir de ilustración para lo que trataremos en este programa. Esta es una historia con propósito. Ustedes saben muy bien quién fui todos estos años hasta hace algunos días atrás. Me vieron desnudo y dando alaridos por los alrededores del cementerio del pueblo. Mi vida fue miserable. Es que es muy duro cuando uno pierde a su familia por estar tan ocupado trabajando. Desde la noche en que llegué a casa y no vi a mi mujer y a mi hijo, mi vida se rompió en 1000 pedazos. No sé para dónde se fue, pero lo único que escuché fue que mi mejor amigo pasó a recogerla minutos antes de que yo llegara. Mi mente me daba vueltas y vueltas una y otra vez. No entendía lo que estaba pasando. Me había esforzado por darle un buen hogar a mi familia. Creo que no les faltaba nada. Pero de repente me vi abandonado y sin ninguna salida. ¿Qué creen que hice? Ustedes lo saben, me refugié en el trago. Y por estar sumido en el vicio perdí mi trabajo. A la verdad no me importó, ya ni siquiera tenía una razón para trabajar. Días más adelante perdí mi casa, pues mis acreedores me embargaron. Entonces empecé a deambular por el pueblo. Muchos de ustedes me vieron durmiendo en las verjas de sus casas. Pero es muy molesto para cualquier persona que alguien sucio se recueste a la entrada de su casa. Las miradas de desprecio me obligaron a irme a un lugar donde a nadie molestara. Decidí irme para el cementerio. Allí le daba vuelta una y otra vez a mi miserable vida. Fue entonces cuando esa extraña fuerza comenzó a hablarme. Para ustedes puede parecer ficción, pero yo lo vi. Era horrible y tenebroso, pero al mirarme en el reflejo de un charco, me di cuenta que no era tan diferente a mí. Cada día que pasaba hablando con él en mi mente, fue tomando dominio de cada uno de mis pensamientos. Finalmente, cuando traté de rechazarlo, ya era demasiado tarde. Se quedó a vivir dentro de mí. Ustedes no se alcanzan a imaginar lo desdichado que uno se siente cuando está bajo el poder de una fuerza infernal. Comencé a odiar a todas las personas, pues sin hacerles daño me rechazaban. Así que empecé a asustarlos en los funerales que celebraban en el cementerio.
Quise vengarme por todas aquellas veces que me miraron con desdén. Pensaba que si yo no tuve una vida digna, al menos iba a arruinar la vida de los demás, aunque fuera sembrándoles terror. De hecho, fue así como me conocieron, el terror del pueblo. Muchas veces intentaron apresarme y encerrarme en la cárcel, pero la fuerza descomunal que desarrollé a causa de la posesión diabólica me ayudaba a vencer a una multitud, así está fuera de más de 100 hombres. Pero todo cambió aquella tarde. No fue una tarde radiante, pues había llovido un largo tiempo y en el mar de Galilea se había desatado una gran tempestad. Al parecer la tormenta quería impedir que algo sucediera. Yo me acerqué a la orilla del mar para ver por qué la tormenta cambió en un abrir y cerrar de ojos. De repente lo vi cuando desembarcó. No me lo van a creer, pero parecía que la razón de aquel viaje fui yo. Ese hombre que desembarcó y junto con él otros más, quizás 12, me habló a mí. Pero no fue a mí, es difícil de explicarlo. Lo que les intento decir es que ese hombre le habló a la fuerza diabólica que había dentro de mí. Me gritó: «¡Sal de ese hombre!». Al instante yo corrí y me postré a sus pies. La fuerza dentro de mí le respondió a través de mis labios: «¿Por qué te entrometes, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes». Fue ahí cuando él le preguntó al espíritu maligno: «¿Cómo te llamas?». Y aquella fuerza le dijo que se llamaba Legión, dizque porque eran muchos. No sé por qué, pero la fuerza descomunal que asustaba a todos los hombres más valientes de este pueblo, ahora estaba suplicándole a un solo hombre que les diera permiso de entrar en unos cerdos y que no los mandara al abismo. Inmediatamente Jesús les dijo a los demonios que salieran de mí y entraran a la manada de cerdos. Mi libertad fue instantánea luego de la orden de Jesús. Fueron 10 años que viví atado a esa fuerza infernal, pero lo que yo viví 10 años, los cerdos no estuvieron dispuestos a vivirlo ni 10 segundos. Tan pronto entraron los demonios en ellos, se precipitaron y se ahogaron. Para muchos de ustedes fue una gran pérdida. Para mí fue una gran ganancia. A veces me pregunto, ¿cuánto valor tiene la vida de un hombre? Y no piensen que estoy loco, pues ustedes saben muy bien que la locura fue mi compañera durante estos largos 10 años. De ahora en adelante nunca más me volverán a ver desnudo por las calles. Es por eso que no entiendo por qué tuvieron que expulsar del pueblo a tan buen hombre. Aunque no lo quieran creer, él es el Hijo de Dios. Mi vida se la debo a él. Es más, él me dio una nueva vida, y aunque quise seguirlo a donde quiera que fuera, él por amor a ustedes me ordenó que les contara mi historia. Así que de ahora en adelante declararé a todos y cada uno de ustedes que mi vida encontró significado el día en que me encontré con él. Atentamente, el endemoniado gadareno. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Así es, pastor. Fue en Gadara donde Jesús liberó a un endemoniado que era el terror del pueblo, quien no era posible ser dominado por más de 100 hombres. Con una sola orden de Jesús cayó a sus pies y fue libre de una legión de demonios. Cuando regresó a Capernaum, el Señor resucita a la hija de Jairo, luego que este papá se humillara, tuviera muchísima paciencia, venciera el temor y permaneciera firme hasta que viera su milagro. Pero Oscar, recordemos que antes de levantar de la muerte a la hija del jefe de la sinagoga, el maestro sanó a una mujer que durante 12 años sufría de hemorragias, que lo hablamos en el programa anterior. Así que vemos algo interesante. Jesús ha demostrado tener dominio sobre el reino de las tinieblas cuando libera al endemoniado de Gadara. También ha demostrado poder sobre la enfermedad cuando sana a la mujer que sufría de hemorragias, que lleva 12 años con este mal. Pero también Jesús demostró tener poder sobre la muerte porque resucitó a la hija de Jairo. No hay nadie que haya hecho lo que el Señor ha hecho, nunca jamás en la historia. Y bueno, en tiempos de Palestina, nunca antes alguien había manifestado tanto poder como el carpintero de Nazaret. Pero luego Marcos nos cuenta de que Jesús se dirigió donde se había criado, o sea, Nazaret. ¿Y quién lo creyera?
en la ciudad que lo vio crecer, el evangelista nos cuenta: salió Jesús de allí y fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado comenzó a enseñar en la sinagoga. ¿De dónde sacó tales cosas?, decían maravillados muchos de los que le oían. ¿Qué sabiduría es esta que se le ha dado? ¿Cómo se explican estos milagros que vienen de sus manos? ¿No es acaso el carpintero, el hijo de María y el hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Por tanto Jesús les dijo: en todas partes se honra un profeta, menos en su tierra, entre sus familiares y en su propia casa. En efecto, no pudo hacer allí ningún milagro, excepto sanar a unos pocos enfermos al imponerles las manos. Esto está en Marcos 6, del 1 al 5. En este pasaje, Oscar, que usted acaba de compartir, vemos dos reacciones que Marcos dice que sintieron los pobladores de Nazaret con respecto a Jesús. Por un lado, ellos sintieron maravilla, dice ahí claramente que ellos se maravillaron, pero por otro lado dice que ellos se escandalizaron, así que maravilla y escándalo. Aunque se enteraron de todo lo que hacía el Señor en otras poblaciones, ellos, los de Nazaret, no podían aceptar que un simple carpintero, sin haber estado a los pies de los rabinos de aquella época, tuviera tanta sabiduría y, para colmo de males, hiciera tantos milagros sorprendentes. Esa mezcla de reacciones desencadenó en los nazarenos dureza de corazón, a tal punto que no le dieron la honra al Señor, honra que obviamente él merecía. Estamos en Vidas con Propósito en el dial 1020 AM de Radio Primavera, el asombro de Jesús. Hoy en la serie Los Milagros de Jesús. Pastor Ángelo, después de haber leído en el segmento anterior Marcos 6, del 1 al 5, cuando Jesús llega a Nazaret, a su tierra, ¿qué verdades nos muestra este pasaje? El pasaje nos muestra algunas verdades que tienen aplicación directa a nuestras vidas, Oscar. Número 1, Jesús fue deshonrado por los nazarenos, no en las calles de Nazaret, sino en una sinagoga, donde se suponía que debían haberlo identificado como el Mesías, al ver los milagros que él hacía, ¿cierto? Esto, ¿cuál es la aplicación? Esto quiere decir que Jesús en nuestra actualidad podría ser desconocido y deshonrado por los propios feligreses de una iglesia, así como les pasó en aquella sinagoga. Hoy día la gente podría estar deshonrando a Jesús aún dentro de una iglesia. Lo segundo que yo veo es que muchos van a la sinagoga, a la iglesia, no a aprender lo que se les enseña, sino a cuestionar la palabra de Dios. Les pasó a los nazarenos, nos puede pasar a nosotros. Ellos, en lugar de estar sorprendidos y admirados, oiga, qué enseñanza tan bonita la de Jesús, oiga, pero ¿qué era lo que decían? ¿De dónde él sacó todas esas cosas? ¿Quién lo instruiría? ¿Por qué habla con tanta sabiduría? Pero también pasa en nuestra cultura colombiana, que valoramos mucho al extranjero que viene de otro país y lo reconocemos porque es de otro país y pensamos que tiene más conocimiento y sabiduría que los propios, digamos, los que se han levantado acá, los autóctonos de nuestra propia tierra. Así es, ¿no? Se valora más al predicador extranjero que al predicador de casa, ¿no? También le pasó a Jesús. Número 3, yo veo que Jesús conoce lo que cavila el corazón humano y lo saca a la luz. Jesús se dio cuenta y manifestó su descontento, ¿no? ante los de Nazaret. Y número 4, la actitud de las personas frente a Jesús es determinante para que su poder se manifieste o no. Pues Jesús, al ver que había incredulidad, que no había aceptación, sencillamente se fue. ¿Qué reacción despertó en Jesús la incredulidad de los nazarenos, de sus propios, coterráneos? Marcos nos lo registra en el versículo 6. Marcos 6:6 dice: y él, o sea Jesús, y él se quedó asombrado por la incredulidad de ellos. Qué tremendo, ¿no? Afortunadamente, no solo la incredulidad asombró a Jesús, pero aquí lo dice con toda claridad que él se quedó asombrado. O sea, él no esperaba o no quería ver esa reacción por parte de los de Nazaret. Pero no solamente la incredulidad asombra a Jesús,
A Jesús también lo asombra la fe de la gente, la fe de las personas hacia Él. Yo le motivo para que estudiemos uno de los milagros del Señor, donde un pagano, no uno de Israel, un pagano recibió el mayor elogio que un mortal pueda recibir de aquel que todo lo puede. Vea lo que dice Mateo 8:10. Al oír esto, Jesús se asombró y dijo a quienes lo seguían: les aseguro que no he encontrado en Israel a nadie que tenga tanta fe. Bueno, leamos el pasaje completo que está en Mateo 8, del 5 al 13. Dice: al entrar Jesús en Capernaum, se le acercó un centurión pidiendo ayuda. Señor, mi siervo está postrado en casa con parálisis y sufre terriblemente. Iré a sanarlo, respondió Jesús. Señor, no merezco que entres bajo mi techo, pero basta con que digas una sola palabra y mi siervo quedará sano. Porque yo mismo soy un hombre sujeto a órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno ve y va, al otro ven y viene. Le digo a mi siervo haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se asombró y dijo a quienes lo seguían: les aseguro que no he encontrado en Israel a nadie que tenga tanta fe. Les digo que muchos vendrán del oriente y del occidente y participarán en el banquete con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero a los súbditos del reino se les echará fuera, a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Luego Jesús le dijo al centurión: ve, todo se hará tal como creíste. Y en esta misma hora aquel siervo quedó sano. Pastor, ¿cómo asombrar a Jesús por medio de nuestra fe? Bueno, metiéndonos en la historia, permítame decir lo siguiente: no se deje influenciar de su Capernaum. Y en el desarrollo de este primer principio, pues vamos a entender qué es Capernaum. Dice el versículo 5 y 6 del pasaje que estamos estudiando de Mateo, dice así: al entrar Jesús en Capernaum, se le acercó un centurión pidiendo ayuda. Señor, mi siervo está postrado en casa con parálisis y sufre terriblemente. Bueno, para los que no saben qué era Capernaum, Capernaum era una pequeña ciudad judía a orillas del mar de Galilea, al norte de Palestina. Toda la región de Galilea era menospreciada por los sureños, debido a que el norte era receptora de todas las culturas paganas que transitaban por el Imperio Romano. Además, los judíos del sur rechazaban a los judíos norteños, pues estos eran mucho más laxos en guardar los mandamientos de la ley mosaica, debido a la lejanía que tenían del templo que se encontraba en Jerusalén. Así que las ciudades y aldeas del norte de Palestina, es decir, toda la región que se conoce como Galilea, eran ciudades bastante alejadas de los ritos que ordenaban la ley del Señor. Ellos, pues no, algunos quizás bajaban a Jerusalén a la Pascua, a las demás fiestas, pero digamos que eran realmente muy pocos los que estaban guardando los mandamientos de la ley. Esto no fue solamente una constante en los tiempos en que vino el Mesías, sino que desde hacía mucho antes esas localidades vivían vidas bastante contrarias a lo que el Señor quería. Así lo consignó el profeta Isaías, imagínense, 700 años antes de que Cristo viniera a la tierra. Está en Isaías 9, del 1 al 2, dice así: a pesar de todo, no habrá más penumbra para la que estuvo angustiada. En el pasado Dios humilló a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pero en el futuro honrará a Galilea, tierra de paganos, en el camino del mar al otro lado del Jordán. El pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz, sobre los que vivían en densas tinieblas la luz ha resplandecido. Vea, Mateo, conocedor de esta profecía que escribió Isaías, y por inspiración del Espíritu Santo, dijo que esa profecía se cumplió cuando Jesús dejó Nazaret para vivir en Capernaum. Bueno, y recordemos por qué se fue de Nazaret. Por la incredulidad de sus propios paisanos. Así es. Mateo 4, 13 al 17 dice: partió de Nazaret y se fue a vivir a Capernaum, que está junto al lago, en la región de Zabulón y de Neftalí, para cumplir lo dicho por el profeta Isaías: tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán,
Galilea de los gentiles, el pueblo que habitaba en la oscuridad ha visto una gran luz, sobre los que vivían en densas tinieblas ha resplandecido una luz. Desde entonces comenzó Jesús a predicar: arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Así que Galilea fue bendecida en gran manera cuando el Padre decidió que su hijo se criara en Nazaret, y Capernaum específicamente fue iluminada por la presencia del Hijo de Dios cuando el Señor hizo muchos milagros y señales a la vista de todos ellos. En Capernaum el Señor hizo muchos milagros. La pregunta es, pastor, ¿cómo reaccionaron los de Capernaum ante tremenda muestra de bondad de parte de Dios? Impresionante, ¿no? Tuvieron la dicha de ver al Hijo de Dios en vivo y en directo. Vamos a leer lo que el Señor dice de Capernaum. Eso se encuentra en Mateo 11, 23 al 24. ¿Y tú, Capernaum, acaso serás levantada hasta el cielo? No, sino que descenderás hasta el abismo. Si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma, ésta habría permanecido hasta el día de hoy. Pero te digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma que para ti. ¿Qué nos muestra esto? Esto nos muestra que los milagros no generan fe. La fe genera milagros. Jesús hizo muchísimos milagros en Capernaum, pero esa gente dura no se convirtió, esa gente no se arrepintió. Había una influencia en esta población que hacía que la gente no creyera en el Señor. Pero impresionante, el centurión que nos cuenta Mateo no solo era pagano, sino que estaba en una población con una tremenda influencia pecaminosa, y dicha influencia podría haber afectado tanto a este centurión para que él no creyera en Jesús. Pero sin embargo vemos que a pesar de estar allí, este hombre se acercó a Jesús y creía en él. Creyó que él podía hacer un milagro. Yo le pregunto, estimado oyente, ¿cuál es su Capernaum? ¿Qué lo ha estado influenciando para que usted no se acerque a Cristo? ¿Qué pensamientos, qué creencias o qué prácticas lo están distanciando del Señor? Jesús fue a Capernaum y el centurión se acercó a Jesús en medio de Capernaum, que no creyó en él. Mi pregunta para usted es esta: ¿Jesús ya llegaba a su Capernaum? ¿Usted se va a acercar a Jesús? Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Pastor, usted hablaba de que los milagros no generan fe. Es la fe la que genera milagros. Y vemos hoy que se promueven muchos milagros para que la gente, digamos, tenga fe, que parece que es totalmente contrario a lo que nos muestra la Escritura. Y que mucha gente, aunque ve milagros, no se convierte, no siguen al Señor Jesús. ¿Qué piensa al respecto? Pues no pienso que parece. Eso es lo que nos está mostrando la Biblia. Dios quiere que creamos en Él. El Señor hizo aparición en diferentes lugares en Palestina, y se nos registra por los evangelios que hubo gente que depositó su confianza en Él, que se arrepintió, que se apartó del pecado. Pero aquí vemos una población donde se hicieron muchos milagros. O sea, tan impresionantes las palabras de Jesús, porque dice que si esos mismos milagros Dios los hubiese hecho en Sodoma, esa gente no hubiera sido castigada, no hubiera desaparecido del mapa, porque el Señor los desapareció del mapa, ¿cierto? Entonces, eso ya debe darnos a nosotros una enseñanza de que nosotros no debemos poner nuestra confianza en los milagros. Nuestra confianza debe ser puesta en el Señor, que es el que hace los milagros. Y vea, Oscar, que a veces la gente cae en serios desvíos, porque no solamente algunos están esperando un milagro del Señor, sino que realmente están poniendo su confianza en el que ora, ¿no? El hacedor de milagros. En el milagrero, ¿cierto? En la persona, en el instrumento, en el ministro, en el predicador o en el pastor. No, el Señor quiere que nosotros pongamos toda nuestra confianza en Él. Qué bonito que nosotros tengamos esa actitud de este centurión, que en medio de una generación incrédula, en medio de una generación pagana, pecaminosa, imagínense, ni siquiera era judío, era un gentil, él se acerca a Jesús, él cree que Jesús puede hacer
hacer un milagro a favor de su siervo, y por lo tanto acude con toda confianza. Veo en este centurión alguien compasivo, no solo que cree en Jesús, sino tiene compasión por su siervo. No está pidiendo un milagro para él, que también es interesante, está pidiendo un milagro para otra persona. Es un siervo, cualquiera podría pedir, pues que se muera, o que no viva bien, que no tenga calidad de vida, pero este hombre clama por la salud, por la sanidad de un siervo. Deja ver un corazón noble, un corazón amoroso, un corazón compasivo por parte de este centurión. Y vea, el Señor se agrada cuando nosotros pedimos a favor de otras personas. Ese tipo de peticiones agradan al Señor. Y lo digo en medio de un contexto donde se le incentiva a la gente: pide por tu milagro. Pero este hombre estaba pidiendo un milagro para otra persona. Qué linda la actitud del centurión. Apreciado oyente de Vidas con Propósito, el próximo miércoles continuamos con la segunda parte de este tema, así que no se lo pierda. Y si desea comunicarse con nosotros, nos puede llamar al teléfono 310-212-4602. 310-212-4602. Gracias por escucharnos y les deseamos que pasen un día muy feliz. Todos los domingos, la comunidad Vida con Propósito le invita a sus reuniones. En Piedecuesta, de 8 a 9:30 de la mañana y de 10:30 a 12 del mediodía. En la carrera séptima, número 450. En el Poblado, municipio de Girón, a las 8 de la mañana. En la carrera 26, 4227. En el segundo piso del restaurante y asadero El Gran Broster, junto al Romboy del Poblado. Y en Bucaramanga, a las 5 de la tarde. En la carrera 18, número 1922, Colegio Americano. Comunidad Vida con Propósito, para volver a vivir.